Comenzamos esta serie We started this series en el capítulo 4 in chapter 4, y ahora vamos por el capítulo 14. and now we're going through chapter 14. Hemos visto a través de estos capítulos We have seen through the chapters el movimiento the movement que hay there is en los últimos días. in the late days. Hemos visto We have seen la primera mitad de la tribulación, half of the tribulation, pero creo que en los últimos 4 o 5 capítulos estamos en la última parte de la tribulación, que son los 3 años y medio. but I think the last 4 or 5 chapters is the last part of the tribulations. O sea, son 3 años y medio de tribulación. It's 3.5 years of Vamos a tribulation. discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to discuss 3 points Los today. 144,000 escogidos de Dios, The 144,000 chosen by los God, 3 ángeles y sus mensajes, the 3 angels and their message, y la gran cosecha de la tierra. and the harvest of the earth. Aquí sigue la revelación de Dios al apóstol Juan Continue the revelation to John Paul, de lo que sucederá en los últimos tiempos. but we'll see in the late days. La semana pasada hablamos de las 2 bestias. Last week we talked about the 2 beasts. La primera bestia era el anticristo The first beast was the Antichrist, y la segunda bestia era el falso profeta. and the second beast was the false prophet. Estas 2 bestias vinieron al mundo These 2 beasts came to the world a traer toda clase de to sufrimiento, bring all kind of suffering, tribulación tribulations, y hasta esclavitud. and even in slavery. En el medio de todo esto In the middle of all this, estaban los creyentes there was the believers que Dios le había permitido that God has allowed them estar en esta etapa de to sufrimiento be in this stage of suffering por el Evangelio de Cristo. for the gospel of Christ. También estaban los 144,000, There's also the 144,000 que chosen son by God. 12 miembros There's 12 de cada members. tribu de Israel. There's 12 members each tribe of Israel. Y estos fueron llevados al cielo But these were taken to heaven para cumplir el plan de Dios. to accomplish God's plan. Hoy comenzamos con los 144,000 Today we started with the que fueron 144,000 escogidos por that were Dios. chosen by God. Si es que el primer punto Was the first point. es los 144,000 escogidos de Dios. The 144,000 chosen by God. Apocalipsis 14:1 dice lo siguiente: Chapter 14, verse 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, Then I looked, and behold, the Lamb standing on Mount Zion, y con él 144,000 and with him que 144,000, tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. having his father's name written on their foreheads. Esta es la segunda vez You see, the second time que hablamos de los 144,000. that we speak about the La 144,000. primera vez fue en el capítulo 7. The first time we spoke about it was in Y estos están chapter 7, marcados and these are con la marked marca del Cordero by the mark y la marca de Dios the en la mark of the frente. Lamb and the mark of God in their forehead. Y estos también son parte de lo que pusieron su fe en Dios, These are the part of the one that put their su faith in confianza en God, Cristo, the trust in Christ durante la batalla during the battles contra las 2 bestias, against the 2 o beasts, sea, el anticristo the Antichrist y el falso profeta. and the false prophet. Este mismo sello This same se les seal ha prometido that has been a promised todos aquellos to all of those que venzan la guerra that conquer the word, espiritual spiritual word, que traiga el enemigo sobre nosotros, that the enemy is going to come against us. que es escrito en Apocalipsis That is written in Revelation, como el dragón, like the dragon, pero es Satanás o el diablo. but it's Satan or the evil. Estos pasaron por el fuego They went through de fire ataque de las bestias. and they attacked again, Y estos se unirán a los 144,000 and they're going to be added to the frente al 144,000 trono de Dios. before the throne of God. Estas personas son identificadas como santos de Dios These people are presented as saints of God, y son protegidos de Dios. and they're protected by God. Cuando estaba viendo esto, When I was seeing this, me vino a la mente el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, it comes to my mind the Abednego and Sabbath, porque esta gente van a sufrir mucho because they're going to suffer a lot. cuando llegue el anticristo, When the Antichrist comes, pero se van a mantener firmes en su fe. but they're going to be stand firm in their Y me faith. vino a la mente la historia en Daniel 3 de Sadrach, Mesach y Abednego, And it comes to my mind Daniel chapter of 9. porque estos 3 hombres Because these 3 men, rechazaron they rejected adorar los dioses de Babilonia to worship Babylon y adorar la imagen que se había hecho de oro and to worship this del rey image, Nabucodonosor. Nebuchadnezzar,
Este es un nombre que siempre se me hace difícil en español. En inglés es fácil. Nabucodonosor. Pero en inglés se me hace un poco difícil, no sé por qué. Nabucodonosor. Siempre se me hace difícil en español. Pero no obstante, ellos rehusaron y fueron lanzados en un horno tan caliente que los soldados que lo lanzaron a ellos al horno, todos murieron quemados. Más sin embargo, el rey y la gente que estaba con el rey vieron las tres figuras caminando en el horno, pero vieron a otra figura que decían que se parecía al Hijo del Hombre, o sea que Jesús estaba con ellos. Y cuando lo sacaron, ni olían a humo siquiera. O sea que ellos habían sido protegidos por Dios. Así mismo Dios va a proteger los 144,000 y a todo creyente que se mantenga firme en su fe hasta el último día. Apocalipsis 14:2 dice lo siguiente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Imagínense un sonido como si ustedes estuvieran en la parte de arriba de las cataratas del Niágara y ustedes oyen esa agua bajar. Ese es el estruendo de las aguas que se oye. Pero todos nosotros hemos estado en casa o en algún lugar donde se oyen los truenos y los rayos en el cielo que van del cielo. Y hay veces que explotan como si fuera una cosa del otro mundo. Me imagino que esto es lo que era lo que estaba oyendo el apóstol San Juan en este momento. Pero a pesar de todo eso, salía una voz. Una voz que sería suave, acongojante y calmante para el corazón. Esa era la voz que él oía. En medio de estos truenos, él oía esta voz, clamando en una voz bien suave y acogedora. En Apocalipsis 14:3 dice, y cantaron un cántico nuevo delante del trono. Next. They sang a new song before the throne, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender del cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Oigan, nadie podía cantar este cántico, solamente los 144,000 que habían sido redimidos de la tierra. Nosotros a veces pasamos por situaciones que aprendemos de esas situaciones. Son situaciones bastante difíciles que pasamos, pero nos sirven de experiencia para un futuro. Y cuando yo leí esto fue lo que me vino a la mente. Que a veces nosotros pasamos por situaciones y experiencias que ninguna otra persona la pasa. Pero nos sirve a nosotros de experiencia para nosotros poder llevarle esas experiencias a otro que esté pasando por algo similar. Y aquí vemos que ellos son los únicos que pueden cantar este cántico. Pero no lo están cantando para ellos. Están cantando delante del trono de Dios, donde están los 24 ancianos y donde están todos los creyentes. Así que vamos a Apocalipsis 14, 4 y 5, que dice lo siguiente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron los redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira.
pues son sin mancha delante del trono de Dios. They are without blemish before the God. Oigan bien lo que está sucediendo aquí. Estas personas Listen carefully what's happening. fueron personas que se abstuvieron de muchas cosas. These people that didn't do a lot of things. Esa abstinencia que ellos tuvieron They had the abstinence. fue para glorificar a Dios. It was to glorify God. Ellos se mantuvieron perfectos delante de Dios, delante de la tierra para estar delante de Dios. They keep themselves blameless on earth to be. Fueron redimidos por They were Dios redeemed by God y por el Cordero. and by the Lamb. Y dice que fueron las primicias para Dios. And they were the first fruit for God. O sea que ellos fueron los primeros So they were the first one para Dios. for God. En otras palabras, In other words, estos eran santos they were holy angels, que eran perfectos. holy, perfect, holy saints. Y va a llegar el día And the time's going to come en que nosotros vayamos delante de Dios that we go before the throne of God junto con los 24 ancianos, along with the 144 junto con los thousand, 144,000, along with the elders, junto con los seres vivientes, along with the living creatures. y nosotros vamos a experimentar esta perfección. And we're going to experiment that perfection. Porque lamentablemente para nosotros en esta tierra no va a haber Because perfección. unfortunately in this earth we will not see perfection. Pero eso no quita But doesn't de matter que día a día that day by day nosotros tratemos we try de seguir siendo perfectos delante de Dios. to reach perfection before God. Nunca lo vamos a alcanzar en esta tierra, We're never going to reach it here porque on somos earth pecadores por naturaleza. because we're sinner by Pero eso nature. no quita de que tratemos de ser perfectos delante de But Dios. that doesn't matter that we don't try to be perfect. Cada before vez que God. usted va madurando en el Evangelio de Dios, Every time you mature in the gospel of God, usted va perfeccionando su cuerpo y su mente y su espíritu. you start perfecting your mind, your body, and your spirit. Cada vez que usted va creciendo en el Evangelio, Every time you're growing in the gospel, usted va dejando cosas atrás you're leaving things behind you, y va siendo perfeccionado poco a poco. and you reach perfection. Vamos al segundo punto, que es los 3 ángeles y sus mensajes. The 3 angels and the message. En Apocalipsis 14, 6 y 7 dice lo siguiente: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, Then I saw another angel flying in the midst of heaven, a toda la nación, having the everlasting gospel to preach to all who dwell on earth, every nation, la tribu, tribe, lengua tongue, y pueblo. and people. 7. Next. Diciendo He a said, gran voz: he said in a loud voice, temed a Dios y dadle gloria, fear God and give glory to God, porque la hora de su juicio ha llegado. for the hour of his judgment has come. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra And worship him who made el heaven mar and earth, the sea, y las fuentes de las and the aguas. springs of water. Aleluya. Vamos a ver. Suban un poco al 6. Suban al 6. Dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel And I saw another angel flying in the midst que of tenía el heaven, Evangelio eterno having the everlasting gospel para to preach predicar a los moradores de la tierra, to those who dwell on earth, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. to every nation, tribe, tongue, and people. Ese es el Evangelio que nosotros conocemos en el día de hoy. This is the gospel that we now know. Pero este ángel But these angels, dice que está en el medio de la tierra. he's in the midst of the, Creo que el medio de la tierra es lo que le llaman el Ecuador, ¿verdad? in the midst of the earthquake, Que es donde está la ciudad, el país de Ecuador, le cruza. where the Ecuador is. Entonces imagínense este ángel Imagine this en el angel cielo, medio a medio a la tierra, in heaven, in the middle predicando of a todos los moradores de la tierra, the earth, preaching to all the people, a los que queden en este tiempo, por cierto, the one that left behind at that el time, Evangelio eterno, porque el Evangelio de Dios es eterno. the eternal gospel, because the gospel of God is eternal, Y todos lo oyen en sus propias lenguas. and everyone is listening in their own language. Así es que esto es un misterio fuerte, This is a porque él está predicando el Evangelio a toda la tierra You're preaching y the, no todo el mundo habla el mismo idioma aquí, you're preaching the gospel to pero todos lo everyone, van a escuchar en su propio idioma. but every single one is going to listen in their own language. Ese es el gran poder de Dios. Vamos al capítulo 7. Dice, diciendo en gran voz: temed a Dios y dadle gloria, He said in a loud voice, fear God and give him glory, que la hora del juicio ha llegado. for the hour of his judgment has come. El juicio de Dios llega cuando uno menos lo espere.
The judgment of God comes when you least expect Entonces it. nosotros So us, tenemos que estar preparados we have to be prepared. para cuando llegue ese juicio. So when that judgment Y comes, si Dios nos lleva antes, and if God take us before, mucho mejor no tenemos que pasar por esa tribulación. it's even better we don't have to go through that tribulation. Pero van a haber personas que van a pasar por esta tribulación. So a lot of people are going to go through this tribulation. Y va a ser muy duro para It's ellos. going to be very hard for them. Así que vamos ahora al versículo 8, Let's go to verse 8. que dice, otro ángel le siguió diciendo, And another angel followed, saying, ha caído Babilonia, la gran ciudad, is fallen, that great city. porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Because he has made all nations drink of the wine of the wrath for the fornication. Este ángel anuncia la caída de Babilonia. These angels announce the falling Pero of esta no es la ciudad de Babilonia que nosotros conocemos, But this is not the city of Babylon that we know. ni el imperio romano, que muchos consideran que esto se refiere al imperio romano. Or the Roman kingdom that some people refer Aquí se to. está hablando de la prostitución de la humanidad en estos tiempos, He's talking about the humanity prostitution of this time. donde el atractivo de la sociedad But the attractive of the society es en las cosas materiales is in the material things y en placeres humanos, and to have pleasure. que seducen a la gente That seduce people en un adulterio en contra de Dios. in adultery against God. En otras palabras, In other words, la gente está atada al falso profeta, the people are bound to the haciendo todas las cosas doing all the que son things desagradables a Dios, that are displeasing to haciendo God, las cosas que Dios no quiere que hagamos, doing the thing that the Lord doesn't want us to do. y con esto And with that, son un adulterio en contra de they're Dios. adultering against God. Esta gente adoran These people worshiping al anticristo, the Antichrist. alaban al anticristo, They worship the Antichrist. y el falso profeta And the false prophet, es aquel sacerdote satánico there is that satanic priest que tiene a la gente convencida that had convinced people de que el anticristo es una persona que se debe adorar, that the Antichrist is the person that should be worshipped. en vez de adorar al verdadero Dios. Instead of worshiping the true God. Pero sabemos que estos tiempos vienen But we know that those times y are que van a coming, suceder cosas terrorosas. and a lot of terror. Vamos a leer Apocalipsis things are gonna 14 happen. del 9 al 11. El 9 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, And then the third angel followed them, saying with a loud voice, si alguno adora a la bestia y a su imagen if anyone worship the beast and his image, y recibe la marca en su frente o en su mano, and receive his mark on his forehead or on his hand, next, él también beberá del vino de la ira de Dios, he himself shall also drink of the wine of que the ha wrath sido of God, vaciado puro en el cáliz de su ira, which is being poured out full of strength into the cup. y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in Next. the presence of the Lamb. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, And the smoke of the torment ascend forever and ever. y no tiene reposo de día ni de noche. And they have no rest day or night. Los que adoran a la bestia Those that worship the beast y a su imagen, and his image, ni nadie que reciba la marca de su nombre. and whoever receive the mark of his name. Este tercer ángel This third angel trae el mensaje a aquellos bring the message que se han to those prostituidos that have prostituted themselves, adorando al anticristo y al falso profeta. worshiping the Y dice a su imagen. at his image. Así es que me imagino I imagine que van a hacer una imagen, that they're gonna make así an como image hizo Nabucodonosor, like that Nebuchadnezzar did para que lo adoren. for him to be worshipped. Pero estos serán atormentados en el abismo, dice la palabra, But these are going to be tormented in junto a los heaven, demonios. along with the demons. Y sabemos que los demonios And we know that the demons, son el tercio de los ángeles 1/3 of the angels que fueron arrojados del cielo that were falling down from heaven, junto con Lucifer, que es Satanás. along with Lucifer, Satan. Así es que vamos a ver So we can see esta gente sufriendo. these people suffering. Dice que el humo los va a atormentar por los siglos de los We siglos. see that the smoke and the fire is going to O sea que ellos van a sufrir para toda una eternidad. They're going to be suffering for eternity. No van a tener reposo ni de día ni de They're noche, not going to have rest day or night, ni nadie que los reciba. and no one will receive them. Y ellos tendrán la marca que todos conocemos como el 666. And they will have the mark like all of us know, 666. Eso lo vimos en el
sermón anterior. We talked about this in the previous sermon. Esto va a ser un tiempo difícil para ellos. It's going to be a very hard time for those. Y yo espero And I hope que todos los que estamos aquí all of us are attending here today. algún día One day podamos juntarnos en el cielo we could get to gather together y in decir, heaven. nosotros oímos eso Oh, we heard that before. en Apocalipsis In Revelation, cuando fue predicado en la iglesia. when he was preaching the church. Y ustedes podrán ver And you will be able to see a los que están en el abismo quemándose the one there on the abyss getting mientras burned. ustedes están gozando y adorando en el cielo. While you are worshiping and joyful with the Lord. Apocalipsis 14, 12 y 13 dice lo siguiente. 14, 12, 13. Aquí está la paciencia de los santos, Here is the patience of the saints. los que guardan los mandamientos de Dios. Here are those who kept the Y la commandments fe de of God Jesús. and the faith of Jesus. Oí una voz que desde el cielo me decía, Then I heard a voice from heaven escribe. Eso es saying, Juan diciéndole a Juan, escribe. This is John telling the Spirit telling John to write. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Blessed are those who die in the Lord from now on. Sí, dice el Espíritu, Yes, says the Spirit, descansarán de sus trabajos, that they might rest from their porque sus bodies, obras con ellos siguen. but their works follow them. Cuán gloriosa será la mañana How glorious will be the morning para los que mueren en el Señor. for those that die in the Lord. Aleluya. La paciencia de los santos a través del sufrimiento The patience of the saints through y the la suffering tribulación and the tribulation, y que guardan los mandamientos de Dios and the one that keep the commandments of God, y no se pierden a través de su fe, and they don't lose their faith. dice Dios, God says van a ser bienaventurados. they're going to be blessed. Juan oyó esta voz que le dijo, John heard that voice that told him, bienaventurados de aquí en adelante blessed are those los from muertos que now mueren en el on Señor. that died in the Lord. Cuando nosotros entregamos nuestra vida When we surrender our life to Jesus, totalmente a los pies de Cristo, totally to Jesus' cuando feet, nos rendimos a los pies de Cristo, when we surrender to cuando Jesus' feet, nosotros nos alejamos de las tentaciones, when we get away from cuando las temptation, tentaciones no pueden con when nosotros, the temptation cannot overcome us, nosotros también somos we bienaventurados. are also blessed. Eso es lo que Dios espera de That's what the nosotros, guy is waiting for que us. sigamos luchando That we continue fighting estas batallas. these battles. Vamos al tercer y último punto, que es la gran cosecha de la tierra. The great harvest of the earth. Apocalipsis 14, del 14 al 16 dice lo siguiente. Miré y he aquí una nube blanca, Then I look and behold a white cloud, y sobre la nube unos sentados semejante al Hijo del Hombre, and on the cloud sat one like the Son of Man, que tenía en la cabeza una corona de oro, having in his head a golden crown, y en la mano una hoz aguda. and in his hand a sharp sickle. Y del templo salió otro ángel, And from the temple another angel came out, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, crying with a loud voice to him who was sat on the cloud, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. trust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap. Pues la mies de la tierra está madura, For the harvest of the earth is y ripe. el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. So he who sat on the cloud trusting his sickle on the earth, and the earth was reaped. Vemos aquí a Jesús We could see here Jesus con su corona de oro, with his golden crown, y en la mano tiene una hoz aguda. and in his hand he had a sharp sickle. Y la hoz aguda significa el juicio divino de Dios And the sharp sickle represented the divine y la justice cosecha of de God, las almas de la tierra. and the harvest of the earth. Y este ángel le dice a Jesús, que está sentado en la nube, And these angels said to Jesus, the sitting que on es the cloud, tiempo de cegar la tierra. it is time to ripen the earth. Es tiempo de recoger la cosecha It is time to pick up the de aquellos que son suyos, those that belongs to you, porque el tiempo ha llegado. because the time has come. Entonces el que está sentado en la nube The one that's sitting on the cloud meterá su hoz, will throw his sickle, y de ahí and from there se llevará consigo it will take with him los suyos, los santos, the Holy One, aquellos que no perdieron su fe en él those that never lose their y faith, que se mantuvieron hasta el final, and they keep themselves until the end, creyendo, believing, confiados en Jesús trusting in Jesus, y viviendo a través de su fe. and living through his faith. Apocalipsis 17, 18 dice, Revelation 17. salió otro ángel Then another angel came out of del the templo que está en el cielo, is in the heaven, and también una hoz aguda. he also having a sharp sickle, Y salió del altar otro ángel que tenía
poder sobre el fuego. And another angel came that had power over the fire. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, And he cried with a loud cry to him who had short sickle. mete tu hoz aguda Thrust in your short y sickle, vendimia los racimos de la tierra, and gather the clusters of the vine of the porque earth, sus uvas están maduras. for the grapes are fully ripe. Este es un gran contraste This is a big contrast a la hoz aguda que tenía el que está sentado sobre la nube, que es Dios, que es with the Jesús. loud voice that is sitting on the cloud that is Este ángel que tiene poder sobre el fuego, This angel that has power o sea, over tiene the poder fire, sobre el abismo. he has power over the abyss. Entonces le dice al otro ángel Tell the other angel que tenía la otra hoz aguda that he has also a que metiera la hoz aguda en la tierra that sharp the sickle on the earth y se llevara a aquellos and take those que no creyeron en Jesús, that did not believe in aquellos Jesus, que rechazaron el evangelio. those that rejected the gospel. Aquí tenemos el contraste, So we have the contrast de los between the dos two juicios. angels, the two judgments. el juicio divino, que es de recompensa para los de Cristo, The divine judgment was an award for those that y el believe in juicio God, divino, que es para condenar a todos aquellos que rechazaron el evangelio de Cristo. and the divine judgment for those that rejected Jesus. Entonces este ángel que tiene esta hoz aguda, These angel that had his loud voice, lo que se está llevando son a todos los malvados de la tierra, so he's taking all the wicked people from earth, para que vayan a su lugar eterno, so they go to their eternal place, que va a ser un lugar de sufrimiento. that is going to be a place of suffering. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Apocalipsis 14, 19 y 20 dice lo siguiente. 14, 19 to 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra So the angel throws his sickle into the earth, y vendimió la viña de la tierra and gathered the vine of the earth, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. and threw it into the great winepress. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. And the winepress was trampled outside the city. Y del lagar salió sangre And blood came out of the hasta los winepress, frenos de los caballos up to the horses' por bridles, 1600 estadios. for 1,600 stadia. Aquí vemos Here we could see que no era solo sacar la cosecha, it was only reap the harvest, sino que la ira de Dios era tan fuerte that the fury of God was so heavy. que era una destrucción total lo que Dios quería hacer con esta There gente. was a total destruction that God wants to do to them. Fíjense que la forma original de hacer vino, Listen, that the formal way of doing y wine, me gusta esto que dice aquí de pisotear I like what he said about trampling the grapes. porque ahora ya el vino se hace con una máquina. Now the wine is done. Pero si usted va a Italia, But if you go to Italy, a los campos de Italia, to the todavía ellos hacen vino country of wines, tirando las uvas en esta cosa grande que ellos tienen they still put the grapes in a y la container, pisotean and they trample on it hasta que se convierte en vino. until it turns into wine. Ahora imagínense Now imagine Dios pisoteando God trampling a todos aquellos malvados all those wicked people, y que lo que sale es sangre. and all the blood comes out. Esto es una cosa poderosa This is a y triste. powerful thing, and he said, Dios va a pisotear las naciones Dios va a pisotear las naciones God is going to trample the que han nations pisoteado la palabra de Dios, that have trampled the word of God, que han rechazado la palabra de Dios. that have rejected the word of God. Esta gente van a sufrir These people are going to suffer como jamás se ha sufrido en este mundo. like they had never been suffering in this world. La sangre que es derramada en la ciudad, The blood is going to be shed in the city. siempre, o sea, la sangre es derramada, pero no en la ciudad, sino desde afuera de la ciudad. The blood that is shed. Tenemos que recordar que en los tiempos de Israel, in Israel time, cuando alguien estaba contaminado, when somebody was contaminated, tenía que salir de la ciudad they need to leave the city hasta que fuera purificado. until they were purified. Aquí tenemos Here we que can esta gente malvada that these wicked son sacadas de la ciudad they're taken out of the donde city su sangre es derramada, where the blood porque was están being shed, contaminados. because they are contaminated. Día a día Day by day, yo oro por mis hijos I pray for my children y por el resto de mi familia, and for the rest of my family. para que algún día So one day ellos puedan venir they could come y entregarse a los pies de and Cristo. surrender to Jesus. Día a día Day by day, yo oro por las familias de la I iglesia, pray for the family members of the church. para que algún día So one day ellos también they also sean redimidos be redeemed, y que algún día and then one day nosotros podamos vernos todos aquí that we could all gather here alabando y adorando a Dios
praising the Lord, todos juntos, all together, y no adorando and no a un worshiping anticristo, an antichrist, a una imagen, an image, a alguien que no tiene nada and someone de santidad. that has nothing about El holiness. Dios de nosotros es santo. Our God El is Cordero holy. de Dios es santo. The Lamb is holy. Y esos son los únicos que nosotros debemos de And adorar. this is the only one that deserves our worship. Debemos de demostrar el amor de Jesús We have to show Jesus' love donde quiera que estemos, wherever we are, para que la gente vea a Jesús en so nosotros. people can see Jesus. Señores, si la gente no ve a Jesús en nosotros, If people don't see Jesus, no puede creer nada de lo que they nosotros le cannot believe digamos. anything we say. Gloria a Dios. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. People have to see Jesus in Es us. la única forma That's the only way que la gente puede creer that people could believe en las palabras que salgan de nuestras bocas. in the word that comes out of our mouth. Nosotros no podemos We can't salir con un grupo go with a group y si ellos beben, nosotros bebemos. and they drink, we'll drink. Si ellos salen a hacer algo, nosotros lo If hacemos. they're doing wrong things, we do it Porque ourselves. como tú después le predicas a esa misma persona la palabra de Dios. Then how can you preach to the No hay same forma de people? predicar la palabra de Dios There's no way to a do the personas word of God to people, con las que tú estás haciendo lo mismo que ellos. to people that you're doing the same thing. Tenemos que ser You diferentes. have to be different. Debemos de ser más pacientes You have to be more patient y menos orgullosos. and less arrogant. La palabra dice The word of God says que el orgullo that the pride es uno de los pecados, quizás el pecado más grande que Dios maybe is one of the encuentra. bigger sin that God could see. A veces nosotros por orgullo Sometimes all because of our pride, no perdonamos a alguien. don't forgive A someone. veces nosotros por orgullo Sometimes for pride we no don't. visitamos a alguien. We don't visit A someone. veces nosotros por orgullo Sometimes because of the nos pride, alejamos de personas que están en necesidad. we put distance with people that are in need. No podemos hacer eso. We can't do that. Vamos a dejar el orgullo atrás. Let's leave the pride behind us. Vamos a dejar todo lo que nos quita Let's a leave nosotros everything that take away from us el deseo the desire de ser más semejante a Cristo. to be more Jesus-like. El deseo de nosotros es de ser semejante a Cristo. Our desire should be to be Cuando Jesus-like. somos semejantes a Cristo, We are la Jesus-like. gente ve a Cristo en nosotros. No tenemos ni que The predicarle. people see Jesus in us. La gente ve a Cristo en nosotros. The people see Jesus Si es in que us. vamos a ser más semejante a Cristo, Let's be like the image of Christ, porque el orgullo es muy desagradable para Dios, because the pride is very displeasing como to también lo God, es la soberbia. like it is the sovereign. Pero el amor But the love es lo que más le agrada a Dios. is what is more pleasing. Y to tenemos God. que amar a nuestro prójimo. We have to love our como brothers and nosotros sisters mismos. like we love ourselves. Cuando podemos hacer eso, When we can do that, podemos llevar el Evangelio we could take y las the personas gospel abren sus corazones a lo que and le the tenemos people que open decir. all their hearts. Cuando nosotros hacemos una amistad, por ejemplo, con una persona que no es cristiana We start a friendship with someone who's not a believer, y ven lo humilde que somos and they see how humble we are, y cuando como nosotros lo tratamos, and the way we treated them, que a veces necesitan algo y estamos ahí para ellos, but we're always very diligent to help them. que a veces están pasando por alguna tribulación Maybe they're going through a certain thing. y estamos ahí para darle un hombro donde llorar And we give them a hand, we y give them estamos a dispuestos a orar con ellos and we are willing to walk with them y caminar con ellos. and walk with Cuando them. nosotros hacemos sus sufrimientos nuestros When we sufrimientos, make their sufferings our suffering, entonces esa gente está más dispuesta a oír lo que tenemos que decir. so these people will be willing to listen to what Esto we have solo to say. puede suceder a través de la muerte de Cristo. That will only happen through Jesus' love. Si es que vamos a demostrar más amor, Let's show more love, más paciencia more patience, y veremos and we will see que Dios that God, estará más agradecido de nosotros. He will be more pleased to us, No importa lo que suceda en nuestras vidas. regardless what's going on in our lives. Vamos a orar. Let's pray.